Son las 6:06 de la tarde, nos vamos al encuentro de la diputada nacional del Frente de Todos, Carolina Gaillar. Ella es la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, porque más allá de la inscripción de las alianzas, de la determinación de quiénes van a ser los candidatos y cómo se van a integrar las fórmulas, la verdad es que la Comisión de Juicio Político es una de las cosas que ha funcionado bien durante todo este año. Carolina, ¿cómo te va? Luisa y Jorge y Eduardo Anguita, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muy bien. Bueno, han sesionado en un tiempo, bastante ingrato, que es un año electoral, pero siguen trabajando y podemos decir que para las próximas sesiones, Carolina, hay una enorme expectativa porque lo han citado al juez Maqueda. Así es, la reunión de este jueves pasado fue una reunión donde se aprobó la resolución, donde se formulan los cargos por mal desempeño contra el doctor Maqueda, que es uno de los jueces de la Corte, por las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, y se lo está citando para que comparezca a la comisión a brindar el informe en fecha 6 de julio. El ministro puede, lo que dice el reglamento interno de la comisión es que puede hacerlo por escrito al descargo o puede venir presencialmente, para lo cual le dimos esa fecha. Claro, no es el único que está citado, también han citado a Robles y D'Alessandro. No, bueno, Robles y D'Alessandro fueron citados en el marco de una nueva causa que se empieza a investigar a partir de haber culminado el periodo de investigación de obra social, el periodo Maqueda, que va del 2008 al 2021, encontrándose irregularidades graves que hacen que formulemos los cargos de mal desempeño contra Maqueda. Procedimos a comenzar la investigación de otro de los pedidos de juicio político, que es el tema de coparticipación, dentro de lo cual se va a citar a gobernadores, al ministro del Interior, Guado de Pedro, y también, por supuesto, va a ser citado Robles y D'Alessandro, la segunda audiencia, que no recuerdo bien, pero creo que es fecha 4 de julio. Carolina, si tuvieras que decir, hacer una evaluación del comportamiento de los integrantes de la comisión, ¿están a la altura? ¿Ha habido mucha chicana? ¿Hay preocupación por mejorar a esta justicia y en todo caso por hacer las modificaciones necesarias? ¿O la impresión es que se han abroquelado para defender, por lo menos una parte de los integrantes de la comisión, para defender a esta Corte? Bueno, en primer lugar, creo que es nuestra responsabilidad como legisladores. La Constitución nos ha otorgado esta facultad que es el juicio político para cuando un funcionario no cumple bien sus funciones, o hay falta de idoneidad, o hay un tema de alguna cuestión que tiene que ver con la inmoralidad, podamos nosotros iniciar este procedimiento que es el juicio político. En primer lugar, creo que es muy bueno que la oposición haya venido y haya convalidado cada una de las reuniones que tuvimos y todo el proceso de investigación con su presencia y con todas las votaciones que se realizaron en la comisión. Después, cada integrante y cada bloque define cuál es la actitud que toma. Nosotros hemos tomado la actitud de investigar estas denuncias, que son 14 pedidos de juicio político, más de 60 hechos graves, que implican una enorme gravedad institucional que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, no de la justicia, de estos jueces que integran la justicia. A mí me gusta decir que este proceso de juicio político no es contra la Corte, contra la institución, es contra los jueces de la Corte que han en algunos casos fallado en contra de el ordenamiento jurídico internacional, como es en el caso Muiña, en otros casos, como es el caso coparticipación, han determinado o se han extralimitado en sus funciones, haciendo uso de facultades que son del Poder Ejecutivo, definiendo cuál es el porcentaje que le corresponde a la ciudad y a las provincias, dictando una medida cautelar donde no había peligro a la demora, no se cumple ninguna de las pautas que deben darse para otorgar una medida cautelar. Y bueno, de alguna manera esos chats que se filtraron a fin de año entre la mano derecha o funcionario principal del presidente de la Corte, Horacio Rosati, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, fue la gota que rebalsó el vaso para que la comisión comenzara a funcionar y se empezara a investigar
sobre un fallo que es el fallo coparticipación, donde había cierta sospecha acerca de una posible negociación de la Corte con el gobierno de la ciudad, y bueno, esos chats que se filtraron es lo que de alguna manera motivó que la comisión empiece a investigar, y allí se suman otros pedidos de juicio político, incluso de la coalición cívica contra Lorenzetti, que es un juicio político del año 2017 que viene siendo representado. Con lo cual lo que hizo la comisión fue evaluar esos 14 pedidos de juicio político, ya sea por Consejo de la Magistratura y la cooptación del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte, este tema de coparticipación, este tema de irregularidades de la obra social, y se estableció que se iba a ir investigando por causas y se iba a ir determinando las responsabilidades de cada juez respecto a cada causa, para después hacer los dictámenes acusatorios correspondientes. ¿Qué actitud toma cada diputado que integra la comisión? Nosotros tenemos una responsabilidad, y si nosotros no llevaríamos adelante este juicio, estaríamos siendo cómplices de una justicia que hay muchas dudas de que sea independiente, que es lo que nosotros tenemos que bregar, por una justicia independiente, por una justicia proba, por una justicia prestigiosa, que esté cerca de la gente, una justicia humana. Me parece que ese es el objetivo, y bueno, el proceso nos ayudará a determinar si hubo o no el mal desempeño, y en tal caso se acusará o no a cada uno de los jueces en cada una de las causas. ¿Y de qué tiempos estamos hablando, Carolina? Ay. Bueno, vamos a ver, porque bueno, son 14 expedientes que se están sustanciando, algunos seguramente coinciden con otros pedidos, se van a unificar, pero bueno, reunir las pruebas y después hacer la votación de esos informes. Vamos a ver cómo resulta, porque vamos a estar en pleno, me parece, proceso electoral. Claro, y hay que recordar que la Comisión de Juicio Político, como todas las comisiones, no tiene independencia, es decir, puede dar un dictamen para que después sea tratado en el Pleno de Diputados y pasar luego al Senado. Ahora, lo que pasa es que esto, lo que tiene de interesante, además, es que se ha ganado peso en el debate público, porque realmente los temas que se han ventilado sobre por lo menos 3 miembros de la Corte Suprema de Justicia son bastante delicados. Uno dice, medio en broma, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue el que se embanderó con decir el actual gobernador de la provincia de Tucumán, José Luis Mansur, no puede ser candidato a vicegobernador, pensando que eso le iba a dar un golpe a la fórmula del peronismo, le salió el tiro por la culata. Entonces también estos muchachos hacen política, porque están haciendo política, fallando 3 o 4 días antes, y después quedan en un papelón frente a quienes ellos quieren congraciar. No, pero además si uno piensa en la causa de coparticipación federal, donde el secretario Silvio Robles da instrucciones de cómo sustanciar el dictamen, la verdad es que es gravísimo. Carolina, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Te preguntaba, en tiempos, ¿cómo andamos para terminar de sustanciar esos 14 expedientes de pedido de juicio político? Algunos deben coincidir con otros pedidos, ¿no es cierto? Sí, bueno, primero resaltar que una de las cuestiones de la resolución aprobada por la cual se le da traslado de los cargos a Maqueda, al juez Maqueda por obra social, también establece que se va a crear una subcomisión para seguir investigando las irregularidades en la obra social en el periodo de la presidencia del ministro Rosati. Claro. Que es el periodo que va del 2001 al 2023. Y la eventual responsabilidad que pueden tener el resto de los ministros por acción u omisión, por acción u omisión, por mirar para otro lado. Exactamente. Bueno, la Corte tenía el deber, por el Estatuto de la Corte, de supervisar y controlar a la obra social. Es decir, la obra social dependía de la Corte, y esa dependencia es la que hace incurrir a los jueces en esta responsabilidad por mal desempeño, por no haber controlado, por todos los desmanejos y estas irregularidades que se confirman con la auditoría famosa de 200 páginas, donde vinieron todos los auditores a dar testimonio en la comisión, a ratificar la falta de estados contables o estados contables que podían ser adulterados, sistemas informáticos obsoletos,
el tema también de falta de medicamentos en el stock no coincidía, contadores que auditaban y decían que esos estados contables podían ser adulterados, estados contables que no tenían la certificación del colegio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, bueno, y la mala prestación de un servicio que afectaba claramente la salud de los afiliados y afiliadas de la obra social. Todo esto, la Corte durante 13 años miró para el costado y esa es la responsabilidad que hoy se le está, de alguna manera, formulando los cargos a Maqueda. Ahora continuamos con coparticipación, entiendo que serán 4 audiencias de Consejo de la Magistratura. Al finalizar cada tema, lo que se hace es un informe preliminar para ver qué juez tiene la responsabilidad y en función de eso se elabora, se formulan los cargos y se determina también si es suficiente la prueba recabada para formular cargos, porque en 2x1, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el informe, estamos elaborando el informe preliminar, pero aún no se ha notificado a los jueces de la Corte porque todavía falta producir prueba que se va a hacer en una audiencia remanente. Yo entiendo que tenemos para 2-3 meses más seguro. Diputada, buenas tardes. Eduardo Anguita la saluda. Le quiero consultar sobre algo que no es precisamente de este tema, sino de su provincia, de Entre Ríos, y cómo está afectando la sequía, porque por un lado la soja, si bien no es la plantación principal en Entre Ríos, ha ganado muchísimo espacio, la soja está cotizándose muy alto y todavía hay muchísima soja en silobolsas, pero al mismo tiempo estamos en medio de una sequía. La quiero consultar, ¿cómo está afectando la sequía y cuáles son las medidas que alivian realmente a los productores, no a los grandes tenedores o terratenientes? Bueno, claramente nuestro gobierno nacional, el ministro de Agricultura es de nuestra provincia, Juanjo Baile, es una persona que conoce mucho el sector y se han dado todas las ayudas que han sido necesarias, entendiendo que fue uno de los peores años, que la sequía afectó enormemente lo que son los rindes que se podrían haber obtenido en el campo y bueno, ayudando y tratando de estar cerca de los pequeños productores, ¿no? Con distintos tipos de ayuda, subvenciones y también moratorias para el pago de impuestos, entre otras cuestiones, ¿no? Pero sí se han activado todas las ayudas necesarias y también estar presentes y acompañando este proceso difícil que vivió el campo durante este año y que afectó obviamente enormemente a nuestro país porque dejaron de ingresar muchísimas divisas que podrían haber ingresado, que producto de este tema climático no lo hicieron. Le quiero consultar sobre el tema electoral porque el gobernador Bordet decidió finalmente alinear las elecciones PASO y las provinciales con las nacionales, es decir, 13 de agosto y 22 de octubre. Corríjame si no es así. Sí, así es. Tenemos las elecciones de Entre Ríos, son junto con las nacionales, así que bueno, tenemos un muy buen candidato a gobernador, que es el actual intendente de la ciudad de Paraná, así que bueno, estamos yendo a una elección que no tengo dudas que el peronismo va a obtener un gran resultado. Inevitable no preguntarle sobre Sebastián Echevere, el hombre que Milei decidió como su candidato, alguien que no es que esté procesado, y usted es especialista en temas jurídicos, sino que está condenado 2 veces. Sí, bueno, esta persona está procesada, este candidato de Milei está procesado. Nosotros vemos con mucho optimismo la elección, creo que hay muchos intendentes del peronismo en Entre Ríos que han hecho grandes gestiones y que eso, sumado a que tenemos un muy buen candidato a gobernador, vamos a lograr un triunfo y podemos mostrar en todas las localidades muy buena gestión, ¿no? Se ha hecho mucho en estos 4 años de nuestro gobierno nacional con nuestro presidente Alberto Fernández, así que creo que no nos preocupa Echevere porque bueno, la gente acá sabe perfectamente, cuando ellos gobernaron en tiempos de Macri fue el tiempo del tarifazo que afectó enormemente al sector rural, a los sectores del campo y en ese sentido para nosotros no es hoy una preocupación. Creo que la gente del entrerriano, no hay que subestimar al entrerriano y sabe perfectamente que que los gobiernos peronistas han llevado adelante el proceso de transformación y lo ha hecho Uribarri, luego lo ha hecho nuestro gobernador Bordet y no tengo duda que lo hará Adán Val, que es un gran gestor, un hombre que conoce en profundidad el Estado,
y tiene una gran capacidad de gestión que la ha mostrado transformando la ciudad de Paraná, que es la capital de nuestra provincia. Así que creo que hay que mostrar gestión, que es lo que la gente quiere, para resolver los problemas de la gente también, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos bien. Bueno, Carolina, ya te liberamos, pero la última, dijiste 3 meses aproximadamente. ¿Vamos a estar llegando a octubre cuando se esté votando el juicio político a la Corte? Sí, también más, es posible que más. Vos pensás que de cada audiencia también y de la declaración de los testigos surge nueva prueba, y esa nueva prueba, o sea, lo importante acá es que las denuncias que han sido presentadas, nosotros podamos producir prueba para que sustenten esas denuncias. No vamos a acusar sin pruebas, y en ese sentido, si de una declaración testimonial surgen o nuevos hechos o nueva prueba que tiene que producirse, eso también va dilatando el proceso. Por eso te digo, en principio pueden ser 3 meses, pero que se pueden extender a 5 perfectamente. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Carolina Gailiar, la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.